que, bueno, muchas gracias por eso. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Olson. Eh, Juan Pablo, que es de Provincia de Buenos Aires, él es también un licenciado en Ciencias Políticas, pero está en un proyecto muy interesante que es la deuda por el agua, ¿no? La campaña mundial de la deuda por el agua. Así que te damos la palabra. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, es un gusto verlos, escucharte, Eduardo, y a Fabián, a los compañeros que me precedieron. Andrea, una alegría verte. Agradecerles a Andrea y al equipo la posibilidad de estar presente en este foro, que me parece muy importante, como mencionaron quienes me precedieron. El tema del ambiente es un tema no es un tema menor, es un tema del destino de la humanidad. Entonces toda iniciativa con compromiso me parece siempre muy valiosa. Como mencionaba Juanjo, mi aporte tiene que ver con un aspecto del debate global acerca de esta problemática, pero antes de avanzar en ese tema, siempre, bueno, toda mi solidaridad con los luchadores y luchadoras de Mendoza, que siempre lo digo, son referentes a nivel nacional de la lucha por la defensa del agua y de la vida. Me sigue realmente sorprendiendo que se pretenda avanzar con el modelo extractivo, siendo Mendoza una provincia donde realmente se puede trabajar otro paradigma, y siento que es lamentable que se pretenda avanzar con la explotación de megaminería contaminante con cianuro y que se avance con la técnica del fracking, pues son actividades que están prohibidas en distintas partes del mundo. Y en todo el territorio de la Unión Europea, las actividades que se llevan adelante en el sur global, en África y América Latina, fueron votadas, debatidas y se prohibieron por sus graves efectos a la salud humana y al ambiente, con lo cual parece que hay que redoblar los esfuerzos con este tipo de iniciativas y con movilización y con debate e incidencia ciudadana, como mencionaba Eduardo. Así que mi acompañamiento a la lucha y la solidaridad permanente con la lucha de los mendocinos y mendocinas por la defensa del agua. Y yendo al tema global, la campaña Deuda por Clima es una campaña de un movimiento internacional que tiene el objetivo de incidir en la cumbre de Egipto con una agenda que nos parece clave, estratégica y prescindible, que es la lectura de que todas las cumbres climáticas, desde la primera en Estocolmo en 1972, se habla de la crisis ambiental o climática, pero no se menciona dos aspectos que hacen al destino de la población del sur global. Entonces nosotros estamos tratando de generar un movimiento que incorpore en la agenda de Egipto este tema, que es, no se habla de las deudas financieras ilegítimas que los organismos de préstamo imponen a los países del sur global, y no se habla del problema del colonialismo, el saqueo y el extractivismo. Entonces, si hablamos de un debate global y no se tienen en cuenta el peso que tiene la deuda financiera ilegítima sobre nuestros países del sur global, y el caso paradigmático es el caso de la Argentina, que es a esta altura el paradigma mundial de cómo se incorpora en nuestro país un préstamo que es el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, de 44.000 millones de dólares, que en su totalidad se destinaron a la fuga de capitales, y ni un centavo de ese financiamiento se destinaron a beneficios de la sociedad, de la población o a infraestructura. Entonces, lo que pretendemos es que se debata en la cumbre de Egipto, y estamos dialogando con referentes de distintos espacios de Latinoamérica y de África para que, por ejemplo, la voz de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que justamente tiene este discurso de la necesidad del cuidado del ambiente, de la defensa de la naturaleza ante la crisis climática y ecológica, viene planteando la problemática. Primero hizo campaña, durante la campaña, mencionando que había que prohibir el fracking en Colombia como una discusión nacional dentro de Colombia. Cómo ya no se podía avanzar más en el paradigma extractivista de depredación del ambiente, y la importancia de pensar modelos de sociedad
que generen este cambio del modo de producción y consumo que es el que nos está llevando al abismo. Entonces, desde la campaña de Deuda por Clima, que tiene participación de movimientos ambientales, sociales, movimiento indígena y el movimiento de mujeres, es llevar adelante el debate de la necesidad de anular las deudas financieras impuestas al sur global. Que si no se anulan las deudas financieras en esta década, nuestros países no van a poder contar con recursos para generar esta adaptación que mencionaba Eduardo, porque si pesa sobre nuestros países un endeudamiento con las características de la Argentina, que el 50% de su población está debajo de la línea de la pobreza, si no hay una anulación de las deudas y una implementación del fondo del Acuerdo de París, realmente, objetivamente, no vamos a contar con recursos para procesos de adaptación ante escenarios que el panel intergubernamental en su último, el panel intergubernamental de cambio climático, en su último informe, establecen este diagnóstico. Si realmente no hay un proceso de transición justa, los países que van a padecer los más graves efectos del calentamiento global van a ser los países del sur global, van a ser los países de África, de América Latina y el Caribe, las islas del Pacífico y el sudeste asiático. Y esa población es la población más empobrecida de los países sistemáticamente saqueados, como los ejemplos de Argentina, los ejemplos de Paraguay, de Brasil, de Colombia, que padecieron el neoliberalismo durante los últimos 40 años. Entonces, si no contamos con recursos, vamos a estar más bien cercanos a ser condenados a un esquema de población descartable y territorios de sacrificio, si es que no se logra el objetivo del Acuerdo de París de no avanzar más que el 1.5 promedio de aumento de temperatura del planeta. El problema es que con el conflicto Ucrania y Rusia, a nivel global se está retrocediendo en los objetivos del Acuerdo de París y se retrocedió hacia la inversión a la industria fósil de gas, petróleo y carbón, lo cual es el peor de los escenarios. Entonces la idea es, entre todos y todas, generar estos debates, como es el caso de este foro, para seguir articulando y avanzando a tener la posibilidad de organizarnos para incidir en instancias de decisión que en esta cumbre y en las próximas cumbres incorporen el concepto de anulación de las deudas financieras ilegítimas que ahogan a los países del sur global y no les van a permitir adaptarse y garantizar una calidad de vida para una población que contempla entre 3.500 y 4.000 millones de personas. Lo que el Papa Francisco dice, la verdadera deuda es la deuda ecológica, que los responsables del calentamiento global tienen esa deuda ecológica que el norte global tiene con el sur global. Tienen que hacerse responsables los países potencia desarrollados que se desarrollaron a costa de destruir el ambiente, de afectar e incidir en la atmósfera y en el clima, y no puede ser que permitamos desde el sur global que haya un esquema en donde el sur global es territorio con los pueblos y con la naturaleza que necesitan garantía de su calidad de vida y ni siquiera solamente para las presentes generaciones. Todas las constituciones modernas de Occidente contienen el objetivo de que se garantice la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Si nosotros no logramos incidir en las instancias de decisión como va a ser la cumbre mundial en Egipto, más bien nos vamos a acercar a un escenario de crisis social, crisis humanitaria, crisis económicas de nuestros países, y hay un informe de las Naciones Unidas que ya establece que hay 54 países del sur global que van a presentar lo que se llama crisis de deuda, que el peso de las deudas en su PBI va a ser mucho más grande que su capacidad de adaptación. Entonces, si no logramos avanzar con una agenda de articulación como estas iniciativas, me parece que los escenarios van a ser graves, van a ser conflictivos, y me parece que estos encuentros son para dialogar y escucharnos de cómo nos tenemos que preparar de a poco, porque esta década va a ser una década decisiva para que el cambio suceda de manera positiva, o nos tengamos que adaptar a un cambio traumático, porque el escenario proyectado por los científicos es que el aumento va a ser de 2 grados o más.
y ya sabemos lo que eso significa porque lo venimos trabajando y estudiando. Entonces, nuevamente, agradecer mucho la iniciativa y la posibilidad de participar del encuentro. Nuevamente valorizar las instancias de discusión de estos temas, sobre todo a nivel internacional, y me parece que tenemos que tener una visión clara de que todos tenemos que aportar, todos y todas, a la generación de una masa crítica que vaya creciendo y logrando capacidad de incidencia para lograr que el tema ambiental sea un tema prioritario y que no sea una dimensión que sea sacrificada en pos de la ganancia económica. Eso es lo que nos está llevando al abismo, lo que el Papa Francisco dice como el centro, el Dios dinero en el centro de la vida de los seres humanos. Eso nos está llevando a la destrucción de nosotros mismos y del planeta. Como Sócrates con su poema de Francisco de Asís, me parece que tenemos que ser cuidadores de la vida y del ambiente, creadores de estilos de vida en armonía con la madre naturaleza y no destructores del planeta, como viene sucediendo porque está imperando un sistema hegemónico que destruye el ambiente. Entonces, de mi parte, agradecerles mucho. Sé que fue una jornada muy larga de intercambio, de debate. Para mí una alegría poder participar y bueno, desde acá, desde la Ciudad de Buenos Aires, les envío a todos y a todas un enorme abrazo de lucha, de acompañamiento de esta iniciativa y una alegría verlos a la distancia. Bueno, muchas gracias y muy, muy buena tu exposición y qué gran verdad, ¿no? Todo lo que está, lo que describiste, lo que está pasando. En realidad, digamos, estamos como retrocediendo a pasos agigantados en vez de ir hacia el futuro, ¿no? En materia de cuidado del medio ambiente y en materia de estados que no se ocupan de lo que se tienen que ocupar. Juan, querido, yo también te abrazo fuerte. Para nosotros es un honor que hayas sido nuestro último expositor y que en esta última exposición hayas traído la palabra cálida del Papa, ¿no? Una encíclica que ha recorrido el mundo y que puso en discusión la casa común. Eso es tan importante como cuando hicimos el primer foro y en ese momento Sánchez Orondo dijo: los seres no humanos van a vengarse de los seres humanos. Fue muy dura esa frase, está escrita en nuestro libro del primer foro, y creo que hoy lo más fuerte es esta convocatoria a unir fuerzas para que cada encuentro mundial de quienes toman decisiones a través de nosotros lo hagan pensando en